Buenos días, buenas tardes, queridos hermanas, hermanos, los que nos siguen también a través de las redes sociales. Es un gusto llegar a sus hogares para compartir la palabra de nuestro Salvador. Quisiéramos sentir de una manera diferente estos tiempos, con alegría, con regocijo, como para nuestro Padre, como Él se lo merece, sin desmayar. Pero es evidente que los tiempos no son tan buenos como quisiéramos. No sé si usted se ha sentido acongojado, acongojada, con dudas, con temor. Tal vez le embarga la incredulidad o está viviendo momentos en los que la inseguridad predomina en todo y en todas las ciudades, las calles y aún en nuestros hogares. Y no es porque no tenemos fe, por el contrario, es la fe y las promesas que el Señor nos ha dado, nos ha hecho, las que nos sostienen cada día, las que nos alientan, las que nos permiten seguir adelante. Nos aferramos firmemente a las promesas del Señor, pero hay momentos en que es inevitable dejar de pensar, dejar de reflexionar y hasta hacerle ciertas preguntas a nuestro Padre Celestial. Pero antes de empezar, quisiera que este tiempo lo pongamos en manos de nuestro Salvador. Les invito a orar. Padre y Señor nuestro, mi Dios, te damos gracias, porque tú nos sostienes, tú nos alientas, tú nos alimentas cada día para no dejarnos vencer, para seguir adelante, para crecer, Señor, en la fe, en el conocimiento de tu palabra, para tener firme y viva la esperanza, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos. Padre Santo, bendice este tiempo en tu casa. Bendice cada lugar donde tu palabra se comparta. Bendice también a los hermanos, Señor, que el día de hoy nos están siguiendo a través de las redes sociales. Queremos recuperar este tiempo, Señor, para decirte que estamos aquí, para decirte que aún en tiempos de pandemia, nosotros seguimos firmemente, Señor, tus huellas. Nuestra confianza está puesta en ti. Oramos por cada uno de los hermanos de nuestra congregación. Y te pedimos por cada una de las familias, Señor, que tienen dificultades, que se encuentran en este instante atravesando situaciones difíciles. Acompáñanos, Señor, quédate junto a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Normalmente cuando nosotros tenemos alguna situación adversa, en esos momentos de sufrimiento, de preocupación, siempre tiende a aparecer, a exhibirse en nuestra vida lo que no quisiéramos tener nunca: dudas. Pero es inevitable
Es inevitable porque aún estamos dentro del viejo hombre. Todavía no hemos culminado ese proceso en que el Señor nos va a dar la perfección. Le decía, probablemente usted está viviendo problemas, está teniendo dificultades, incertidumbre. Todos lo tenemos. Y quizá usted me va a decir, no, pero mi problema es más grande que el suyo. Y usted no sabe lo que he tenido que padecer, pero es por la fortaleza que el Señor nos da que me mantengo en pie. Si usted conversa con algún hermano, con algún familiar y le pregunta que si tiene problemas, que si tiene dificultades, le va a decir que sí. Y si le dice que no, en cambio tenemos otro problema, la mentira. Porque toda persona honesta que reflexiona tiene momentos de duda, de incertidumbre en esta vida. Y hay tiempos en los que quisiéramos detenernos, porque realmente es muy difícil avanzar. Imaginemos por un momento un padre, una madre de familia, que después de haberle practicado unos exámenes, el médico le dice que su hijo, su hija, está con un cáncer terminal. Y no pasa de 20, 22 años. ¿Cómo se sienten esos padres? O probablemente algún familiar cercano falleció, está por fallecer, víctima de esta pandemia. O lleva meses buscando trabajo. O lleva meses con una crisis económica que cada vez es más agobiante. No sé cuál es su situación. Probablemente usted es una esposa abnegada con 3, con 4 hijos, que de pronto su esposo le dice que va a abandonar el hogar, que su esposo le dice que ya no le ama, y todo ese peso, toda esa responsabilidad después de tantos años, ahora recaen sobre usted. ¿Cómo negar que en ese instante la duda, las preguntas afloran, se presentan en cada uno de nosotros? Su historia de dolor, su historia de padecimiento no es el mismo que el mío. Pero todos en una u otra manera tenemos esas preocupaciones, esos momentos que nos causan dudas, que nos debilitan en la fe. Es cuando tenemos, cuando pasamos, cuando vivimos tiempos que realmente nos es imposible seguir avanzando. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Es inevitable hacerle las preguntas, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué has permitido que esto ocurriera? Y esa pregunta da vueltas y vueltas de día, de noche, al acostarnos, al levantarnos. Sí, tenemos sus promesas, pero como humanos también a veces la duda nos acompaña. ¿Cómo crecer espiritualmente en medio de esos momentos? ¿Cómo seguir avanzando cuando nosotros sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros por gran parte, por muchos años nos ha acompañado esa injusticia, aún
sirviéndole a nuestro Señor. Es difícil aún en esos instantes para los cristianos, para nosotros, pensar, reflexionar, momentos difíciles que nos confunden con el ruido del mundo. La televisión, las telenovelas, está prendida todo el día. Y si a eso le sumamos las malas noticias de los periódicos, prácticamente estaríamos derrumbándonos. Disminuye nuestra capacidad de reflexionar, de analizar, de comunicarnos con Dios. Y es el momento en que más cerca deberíamos estar de Él. Es el momento en que debemos tomarnos fuertemente de su mano. Si Dios es amor, si Dios es justo, lo que yo esperaría es que la vida sea más justa. Pero cuando nosotros vemos la cruz en el Monte Calvario, pasa por nuestra mente todo aquel padecimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que con quien fue más injusta la vida fue precisamente con Él. Entonces se derrumba todo ese sentido de justicia que nosotros a veces esperamos. Pero no solamente ahí. Cuando revisamos las páginas del Antiguo Testamento, también encontramos uno de los favoritos, de los hijos de Dios, sufriendo justicias que no tienen nada que ver con lo bondadoso y bueno de ese personaje. Llamémosle por su nombre. Injusticias para Job. Y en el Nuevo Testamento fue su hijo el que sufrió injustamente por nuestra culpa. Fue su hijo el que sin pecado se vio obligado a llevar sobre sus hombros nuestras culpas. No hubo justicia para él. Fue rechazado, fue humillado, fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces, si usted conversa en esos momentos, si usted reflexiona con Dios, probablemente va a sentir que no hay respuestas. No tenga temor. No es una pregunta escéptica. No significa que usted ya no cree en Él. No. Simplemente usted está buscando una respuesta. Tenga el valor necesario para preguntarle a Dios. Pregúntele. Él nos comprende, Él entiende por qué nosotros dudamos, Él nos ama, Él es justo, Él es misericordioso. Él va a entender que mientras nosotros tengamos fe, también vamos a tener dudas. Es inevitable. Mientras tengamos fe, vamos a tener dudas. Es como el día y la noche. Y sí, escuchó bien, le repito, mientras tengamos fe, va a haber momentos en que nosotros vamos a tener dudas, vamos a tener preguntas, van a ser exhibidas en nosotros esas dudas que no deberían existir como cristianos, como hijos de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado que los cristianos no deberíamos tener dudas. Y viene a nuestra mente el versículo de Hebreos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y se nos prohíbe a nosotros dudar.
Como a veces escuchamos aquella frase, los hombres no deben llorar. No es así. No es así. Porque si yo veo, si yo tengo certeza, entonces no necesitaría la fe. Pero como tengo fe, a veces necesito clamar a Dios, porque también vienen a mi mente los cuestionamientos, las reflexiones, el análisis, las dudas. Y nuestra fe es tan frágil. Una anécdota, una historia dice que en cierta ocasión llegó a la ciudad un circo y entre sus números tenía un francotirador, un hombre que disparaba a una manzana a 20, 30 metros de distancia, y esta manzana estaba sobre la cabeza de un joven y nunca fallaba. Y la gente le animaba, y cuando él le preguntaba si es que creía que él iba a fallar, la gente le decía, no, usted lo puede, hágalo. Y confiaban en él. Era tal la confianza que le animaban y este hombre seguía y en realidad no fallaba. Pero para probar él la confianza que decía tener el público, en un momento de su espectáculo invita a uno de los presentes a soportar sobre su cabeza la manzana. Pidió entonces que de entre el público saliera un voluntario, y ese instante la sala enmudeció. Probablemente esa es la fe que nosotros tenemos, que solamente nos sentimos seguros, felices, cuando todo va bien. Pensamos que la vida es fácil, que no hay problemas, que no hay dificultades. Pero nosotros, la mayoría de las personas, los que decimos creer en Jesucristo, hay momentos en que le damos la espalda. Hay momentos en que nuestra fe es cero. Hay momentos en que no depositamos nuestra confianza, nuestra vida en Él. Decimos creer en Él, pero realmente no lo demostramos. Somos domingueros, somos cristianos de domingo a domingo. Lo seguimos al Señor muchas veces, pero a cierta distancia, de una manera superficial. Evadimos ese compromiso de dar el 100% de nuestras vidas a nuestro Señor. Pero eso es normal. No debería serlo, pero es normal. No se sorprenda. Les invito a abrir en sus Biblias el capítulo 20 del apóstol Juan y veamos, analicemos, comprobemos cómo era la vida de este apóstol que nos describe Juan. Vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 29, pero lo vamos a ir haciendo con un análisis para comprender mejor, porque probablemente nosotros pensamos que ser cristiano es no tener problemas, no tener dificultades, tener una fe completa al 100%. Dice la palabra del Señor
el versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Otra versión de la Biblia nos dice, así es. Los discípulos entonces regresaron de nuevo a su casa. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Jesús y creemos que Él no está ahí? Pero como hijos de Él sabemos que Él está siempre junto a nosotros. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis, a quienes perdonare los pecados, les serán perdonados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y aquí viene la parte que queremos hoy entender, que nos va a ayudar a reflejar en nosotros esa personalidad que a veces no la admitimos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto,
Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuán grande es nuestro Señor, cuán misericordioso, excelso. Sobre toda la tierra, el universo, pero nosotros no podemos entender su mente. No podemos comprender muchas veces su palabra. Seguimos con nuestras dudas. Él nos acepta, Él nos perdona, Él nos comprende. Ahora vamos a hacer por un momento ese viaje mental. Tratemos de ubicarnos en el instante mismo en que tuvo esta vivencia Tomás junto al Señor. Caminó con el Señor más de 3 años. Estuvo con Jesús. Fue su alumno y lo acompañó a muchos lugares. Pero a pesar de ello, tuvo estos momentos de incredulidad. Y el Señor no le cuestionó. El Señor no le reclamó, no lo rechazó. Por el contrario, en la Biblia encontramos otros pasajes en donde el mismo apóstol se manifiesta con esas dudas. Cuando el Señor iba a ir a visitar a Lázaro, porque había muerto, Tomás también le dijo: Señor, si allá quisieron apedrearte, si vamos ahora nos van a matar a todos. Pedro también dudó cuando su Señor ya no estaba con ellos. Volvió a tomar las redes, quiso retomar sus actividades. Las dudas. ¿Qué son las dudas? Son aquellas que afloran, son aquellas que a veces salen de nosotros sin darnos cuenta. Y en la Biblia también encontramos nosotros otro personaje. Aquel hombre que cuando se entera que el Señor va a llegar, lo busca y le dice: Señor, tengo un hijo que desde que era niño ha tenido este problema. He acudido a tus apóstoles, pero ellos no me han podido ayudar. ¿Puedes ayudarme, Señor? Sí, sí puedo y quiero. Marcos 9, versículos 23 y 24, nos presenta estos momentos donde este hombre, con mucha fe, pero también con dudas, se acerca al Señor. Dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y esta parte, qué importante que es. Creo. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. ¿Se da cuenta? La emoción de este padre al ver a su hijo sano. Pero él sabía que pese a tener toda esa fe, suficiente como para esperarle al Señor, luego de que ya sus apóstoles habían
fracasado. Ahora él, feliz, cuando el Señor le pregunta: ¿y desde cuándo está así tu hijo? Desde que era niño y ahora ya es un adulto. ¿Cuántos años? ¿Cuánta fe? Pero a la vez, ¿cuánta incredulidad? Ayúdame, Señor, por favor, ayuda mi incredulidad. ¿No se ha sentido usted a veces así, con esas dudas, con incredulidad en medio de los problemas del día a día, de las situaciones difíciles que la vida nos presenta? No me diga que usted siempre tiene confianza. No me diga que usted nunca desmaya. Yo sí lo he hecho. Ha habido momentos que, como Tomás, hemos puesto a un lado la fe. Ha habido momentos, instantes en que, como este padre, le hemos dicho: Señor, creo en ti. Hemos orado, le hemos contado, hemos pedido su ayuda, pero también hemos puesto de manifiesto ahí esa incredulidad. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Tal vez usted no ha pasado momentos tan duros, tan difíciles, o simplemente no lo quiere admitir. Pero hemos tenido momentos de debilidad. Hemos tenido momentos en donde nos hemos sentido prácticamente derrotados. Pero el Señor no se ofende. El Señor nos conoce, el Señor nos comprende, nos anima, nos perdona por esa incredulidad. Cuando hay fe, también hay incredulidad a veces. Entonces nos damos cuenta que pueden coexistir, como en Tomás, como en Moisés, a veces esos momentos de incredulidad. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Cuando Moisés, el Señor se le presenta ahí en la zarza ardiente y le dice que Él va a ser quien saque de la esclavitud, quien tiene que ir y hablar con Faraón, se pone a dudar y en un momento le dice: Señor, pero yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. ¿Dónde estaba la confianza de este gran hombre, de este gran siervo del Señor? A diferencia de Isaías, cuando el Señor le dice: ¿a quién enviaré? Y antes de que termine: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dos siervos, dos hombres de Dios, con diferentes respuestas. Nosotros también a veces, cuando todo va bien, somos felices. Nuestra fe es lo máximo. Pero cuando las pruebas, las dificultades llegan a nuestra vida, también comenzamos a dudar. La fe puede existir con la duda. ¿Cuándo surgen esas dudas? No sé si a usted le ha pasado. Cuando oramos por algo, cuando pedimos algo, y justamente el resultado es todo lo contrario de lo que hemos orado, de lo que hemos pedido. No sé si a usted le ha pasado. O cuando oramos por algo que anhelamos de todo corazón, y la única respuesta es el silencio. O probablemente cuando pedimos por la salud de un ser querido
Y luego él parte a la presencia del Señor. No me diga que usted no ha dudado. No me diga que usted no ha sido otro Tomás en esos momentos difíciles. O cuando algo de repente llega a nuestra vida y no lo esperábamos. No sé si es la pandemia, no sé si es un huracán, un incendio, un terremoto, pero algo que no esperábamos. Y nuestra primera pregunta es: Señor, ¿por qué a mí? Cuando tenemos esas situaciones es cuando empezamos nosotros a dudar. Cuando la situación realmente es dura, muy dura. Cuando hemos sido siervos del Señor y durante mucho tiempo le hemos servido y la situación no cambia. Parece que fuera de mal en peor. Comienzan las dudas. Es entonces esos momentos en que nosotros debemos decir como este Padre: creo, Señor, en ti, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Igual que usted, yo me aferro a las promesas del Señor. Igual que usted, yo creo, yo sé que Él no me va a fallar. Y lo único que le pido es que en esos momentos me sostenga fuertemente de su mano. Porque de lo contrario, sí podríamos derribarnos. Pero el Señor no nos deja solos. El Señor no nos rechaza, no le rechazó a Tomás. No le rechazó. Él, junto a los demás apóstoles, fueron los encargados de cumplir con la gran comisión. Mateo 28, versículos 16 y 20. Tenemos otro ejemplo en donde, pese a estar frente al Señor, hubo dudas. Dice así su palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Si usted me dice que nunca ha tenido dudas, su problema es la mentira. Sí tenemos dudas a veces. Pero el Señor nos entiende, el Señor nos comprende, el Señor nos ha perdonado. Él es nuestra fortaleza. Y poco a poco vamos madurando. Y poco a poco nosotros, en la medida en que le conocemos a Él, más y más, esas dudas se van extinguiendo. Estamos en ese proceso. Estamos caminando junto a Él. Pero hoy, todavía, estamos viviendo en este cuerpo. Todavía nosotros debemos conocerle más. Cada promesa suya, cada palabra, cada hecho que el Señor hizo en el pasado con su pueblo, está ahí para que nosotros creamos en Él. No se avergüence, no sienta pena cuando usted se sienta agobiado y vengan esos momentos difíciles y aflore una duda en usted. Dígale al Señor: creo en ti, por favor, ayuda mi incredulidad. Él no nos va a reclamar. Él no nos va a dejar solos. Él nos va a seguir animando. Esos momentos son necesarios. Esos momentos de prueba, el Señor los transforma
en la medida en que nosotros le vamos conociendo más y más a Él. Que nuestra fe nunca desmaye, que estemos conscientes para preguntarle al Señor cuál es el propósito de esa prueba. Que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude siempre, siempre en nuestra incredulidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y nos dé la fortaleza que siempre necesitamos. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Nadie se avergüence, nadie se sienta derrotado. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Si usted, como Tomás, en algún momento dudó, recuerde que el Señor a nadie rechaza. Recuerde que el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos nosotros seamos salvos. Gracias, Señor, porque tú estás junto a nosotros, aún en esos momentos difíciles. Oremos. Padre y Señor nuestro, mi Dios, te damos gracias, porque tú como Padre nunca nos dejas solos, nunca nos abandonas. Somos nosotros los que a veces nos alejamos, Señor, los que a veces dudamos, pero tú, Señor, a pesar de ello, jamás nos dejas solos. Siempre estás con nosotros. Tu misericordia, tu amor, tu justicia es infinita. Tu perdón ya nos diste en la cruz. Acompáñanos, Señor, a atravesar ese valle de sombras, a estar siempre fortalecidos en los momentos difíciles, a saber que tenemos a quien acudir, a quien clamar en los momentos de debilidad. Gracias, Señor, te damos. Y oramos y te pedimos todos estos favores en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.